Bueno, después de todo lo que pasó con esa entrevista, creo que una de las cosas más curiosas no fue siquiera lo que dijo Jimin, sino la velocidad con la que algunas personas intentaron cambiar completamente el foco de atención. Porque durante años hemos visto cómo cada vez que ocurre un momento que llama demasiado la atención dentro del fandom, aparecen personas intentando minimizarlo, exagerarlo o directamente inventar una narrativa diferente para que la conversación deje de girar alrededor de lo que realmente sucedió. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Porque, seamos sinceros, las palabras de Jimin fueron bastante directas y sorprendieron a muchísima gente. No porque estuviera revelando algo escandaloso, sino porque él normalmente no suele ser la persona que comparte este tipo de detalles tan específicos sobre su dinámica con Jungkook. De hecho, si llevas años siguiendo al Jikook, sabes perfectamente que cuando se trata de contar anécdotas cotidianas, revelar pequeñas costumbres o mencionar momentos que han compartido fuera de cámaras, históricamente Jungkook ha sido mucho más espontáneo. Durante años hemos escuchado a Jungkook mencionar cosas relacionadas con Jimin de una forma completamente natural. Hemos sabido que han salido juntos, que han viajado juntos, que han compartido tiempo fuera de los horarios oficiales, que han tenido discusiones en el pasado como cualquier par de personas que conviven durante años, que han pasado tiempo en casa del otro y muchas otras pequeñas historias que terminaron convirtiéndose en recuerdos muy queridos para el fandom. Y precisamente por eso, cuando Jimin fue quien decidió compartir ese detalle sobre los viajes, la sorpresa fue enorme. Porque no estamos hablando solamente de una frase cualquiera. Estamos hablando de una situación que refleja una dinámica que parece haberse construido durante muchísimo tiempo. Cuando Jimin dice que prácticamente no se preocupa demasiado por lo que lleva, porque utiliza las cosas que Jungkook empaca, mucha gente inmediatamente entendió que no estaba hablando simplemente de objetos. Lo que estaba describiendo era un nivel de confianza y comodidad que no aparece de la noche a la mañana. Y aquí es donde algunas personas parecen no entender por qué tantos fans encontraron adorable el momento. Porque inmediatamente aparecieron comentarios diciendo, ¿entonces están diciendo que Jimin no puede comprarse sus propias cosas? Y honestamente eso nunca fue el punto. Absolutamente nadie está diciendo que Jimin dependa económicamente de Jungkook o que no sea capaz de organizarse por sí mismo. Estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de esa clase de dinámica que se desarrolla cuando dos personas pasan muchísimo tiempo juntas. Porque todos conocemos situaciones parecidas en la vida real. Está el amigo que siempre lleva cargador extra porque sabe que los demás olvidarán el suyo. Está la persona que lleva medicamentos para todo el grupo porque sabe que alguien terminará necesitándolos. Está el compañero de viaje que siempre piensa en todo, mientras los demás simplemente confían en que él ya se encargó de prepararlo todo. Y lo que Jimin describió suena muchísimo más cercano a eso que a cualquier otra cosa. Suena a alguien que sabe perfectamente cómo funciona la otra persona. Suena a alguien que conoce los hábitos de Jungkook. Suena a alguien que sabe qué esperar, porque llevan años compartiendo experiencias. Y precisamente por eso el comentario llamó tanto la atención. Porque fue una ventana pequeña, pero muy interesante, hacia la forma en la que parecen desenvolverse cuando están lejos de las cámaras. Ahora bien, lo verdaderamente curioso vino después. Text Italic.
porque en lugar de hablar sobre las palabras de Jimin, algunos decidieron enfocar toda la conversación en el rostro de Jungkook. Y ahí fue cuando comenzaron a aparecer publicaciones diciendo que estaba incómodo, que parecía molesto, que estaba cansado, que se veía asqueado, que estaba intentando ocultar algo. Y sinceramente, cuando uno observa el momento completo, esas interpretaciones parecen bastante exageradas. Porque si hay algo que caracteriza a Jungkook es que suele ser bastante transparente con sus expresiones faciales. No es precisamente una persona conocida por ocultar completamente lo que piensa. Cuando algo le causa gracia, se nota. Cuando algo le sorprende, se nota. Cuando algo le da vergüenza, se nota. Cuando algo lo emociona, también se nota. Y por eso muchas personas que vieron la entrevista interpretaron su reacción como sorpresa más que como cualquier otra cosa. Una sorpresa genuina, como si estuviera pensando, no puedo creer que acabes de contar eso. Y honestamente, tendría sentido, porque incluso dentro del fandom existe la percepción de que Jimin suele ser mucho más cuidadoso cuando habla de ciertos temas. Entonces, verlo decir algo tan espontáneamente pudo haber tomado desprevenido no solamente a Jungkook, sino a cualquiera que estuviera presente. Y es ahí donde muchas personas comenzaron a recordar otros momentos del pasado. Porque si realmente quieres comparar expresiones faciales, existen ocasiones donde Jungkook ha mostrado de forma mucho más evidente cuando algo le genera incomodidad o cuando quiere corregir una interpretación equivocada. Por eso muchos fans consideran que intentar vender aquella reacción como una muestra de rechazo resulta bastante forzado, especialmente porque la secuencia completa de la conversación no parece respaldar esa teoría. Pero claro, cuando una narrativa empieza a circular por redes sociales, muchas veces deja de importar lo que realmente ocurrió. Las capturas congeladas comienzan a utilizarse fuera de contexto. Los videos se recortan, las expresiones se analizan cuadro por cuadro, y de repente una reacción de segundos se convierte en una teoría de varios días. Lo hemos visto pasar una y otra vez, y probablemente seguirá ocurriendo. Sin embargo, más allá de las discusiones, lo interesante es lo que las palabras de Jimin representan para muchísimas personas que siguen su dinámica. Porque durante años, los fans han observado pequeños detalles que parecen apuntar hacia una cercanía enorme entre ambos. Detalles que individualmente podrían no significar nada, pero que acumulados durante más de una década terminan llamando la atención. Las veces que aparecen usando prendas similares, las veces que uno conoce detalles sobre los gustos del otro, las veces que parecen entenderse sin necesidad de explicar demasiado, las veces que recuerdan anécdotas compartidas, las veces que hablan del otro con una familiaridad que solamente se desarrolla después de muchísimo tiempo. Y es precisamente esa acumulación de momentos lo que hace que comentarios como el de Jimin tengan tanto impacto. Porque no aparecen en el vacío. Llegan después de años de recuerdos, interacciones y experiencias compartidas. Por eso muchos fans del Jikook no vieron aquellas palabras como una simple anécdota sobre equipaje. Lo vieron como otra pieza más dentro de una historia mucho más grande. Una historia construida a través de miles de pequeños momentos. Y eso es algo que resulta difícil de explicar a quienes solamente observan fragmentos aislados. Porque cuando has seguido una dinámica durante años, inevitablemente comienzas a notar patrones, comienzas a reconocer costumbres, comienzas a identificar formas de interactuar.
Y muchas personas sienten que eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Que Jimin simplemente describió algo que para ellos ya era evidente desde hace mucho tiempo. La enorme comodidad que existe cuando están juntos, esa sensación de confianza absoluta, esa tranquilidad que permite depender del otro en pequeñas cosas sin siquiera pensarlo. Porque al final las relaciones más cercanas suelen verse precisamente así, no a través de grandes discursos, no a través de declaraciones espectaculares, sino a través de detalles cotidianos, a través de cosas aparentemente insignificantes. Como compartir ropa. Cómo saber qué necesita la otra persona antes de que lo pida. Cómo organizarse juntos durante un viaje. Cómo conocer hábitos que nadie más conoce. Cómo desarrollar rutinas que terminan volviéndose normales para ambos.